Si tú estás en este lugar, es porque tú tienes hambre, ¿sí? Hambre, esa hambre de la palabra de Dios, esa palabra que te sacia, esa palabra que te edifica, esa palabra que te fortalece. Entonces dispón tu corazón para recibir en esta mañana la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos les gustan los cambios? ¿A poco? Muchos no levantaron la mano. ¿A cuántos les gustan los cambios? ¿Y usted sabía que los cambios muchas veces producen incomodidad? Pero cuando nos vamos al plano secular, a mí me gustan los cambios. Cambiar de closet, cambiar de zapato, cambiar de vestimenta. ¿Sí? Pero cuando nos vamos en el plano espiritual, ¿a cuánto les gustan esos cambios? Le doy gracias a Dios porque la iglesia, la gran cosecha, ha entrado en el orden de Dios. Y a muchos de nosotros quizás no nos va a gustar estos cambios. Nos va a confrontar nuestra vida, nos va a incomodar, nos va a sacar de la zona de confort, ¿sí? Porque el ser humano tiene la capacidad, la agilidad de acomodarse. Donde usted lo ponga, el ser humano se acomoda facilito, ¿sí? Y estamos muy cómodos. Pero cuando nos sacan de la zona de confort, nos comenzamos a espelucar, como dicen por allí. No nos gusta. Pero Dios hoy quiere renovar tu mente. Hoy Dios quiere renovar tu mente. Hoy Dios quiere renovar tu espíritu. Hoy Dios, en el nombre de Jesús, va a transformarnos. Amén. Va a hacer algún cambio en nuestras vidas. Pero hay algo que necesitamos para que ese cambio en nuestras vidas pueda fluir, pueda ser notorio en nuestras vidas. Amén. Y ese cambio que nosotros necesitamos, le hace falta algo. Diga conmigo, regalo. Diga, no, en serio, regalo. Y ese regalo te lo va a dar Dios. Y en esta mañana yo quiero hablar de algo, un regalo hermoso, maravilloso, que el Padre Celestial le ha placido darle a cada uno de nosotros. Y ese regalo es el don de la gracia de Dios. ¿Cuántos desean ese regalo? ¿Cuántos quieren el don de la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo, es un don. Y quizás cuando usted dice, pastora, yo he recibido, cuando yo conocí de Cristo, yo recibí esa gracia. Sí, ciertamente. Pero ¿sabes qué produce la gracia de Dios? Cambio en nuestras vidas. Y en esta mañana yo quiero hablarte de la gracia de Dios. Es un tema muy extenso, pero el enfoque de este mensaje, el enfoque de la palabra de Dios es el cambio que produce esa gracia en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren cambio? Usted tiene que anhelar un cambio en su vida. Usted se tiene que cansar de ser el mismo de siempre. Usted se tiene que cansar de venir a la casa de Dios, a la casa de tu Padre, a sentarte, bien, gracias, aleluya, gloria a Dios, y me voy por esa puerta igualito. Tú te tienes que cansar de eso, iglesia, de no ser el mismo, de demandarte a ti mismo. Ya estoy cansado, hasta aquí se acabó la vieja Dayana, el viejo hombre. Necesito cambio, necesito activar ese cambio en mi vida. Y ese cambio lo vas a recibir a través de la gracia de Dios, a través de ese regalo hermoso que Dios quiere darte en esta mañana. Amén. Y hoy vamos a aprender un poco de lo que es la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren aprender? Si tú estás aquí en esta casa, es porque anhelas cambios en tu vida. Amén. La gracia de Dios. Y una de las cosas que me ha impactado es de un hombre que quizás muchos no lo conocen. Y este hombre, en una entrevista, Kenji Yokoi, ¿cuántos los han escuchado? Los que se los pasan en el Facebook. Él es un director de cine japonés muy bueno.
Pero este hombre en una entrevista le preguntaron: si yo te dijera, solo tienes opción de dejarle una enseñanza a tus hijos, ¿cuál escogería? Siendo un hombre quizás que no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, quizás sí lo conoce, pero no será cristiano. Pero algo que me impactó de esta persona es la respuesta que dio a este entrevistador. Y le dijo: la gracia. Y él comienza a narrar y a decir y a desglosar su pregunta, su respuesta. El perdón me fascina, la gratitud también, el respeto, pero la gracia me enloquece. Me gusta la gracia porque él no le entendía, le está diciendo a este entrevistador, no entendía qué era la gracia. Pero al hablar de este tema con muchos maestros, me explicaron que la gracia es darle a aquel que no la merece. ¿Me está entendiendo? ¿Me sigue? El que no merece y uno le da. Eso es gracia. Y continúa diciendo: darle al que merece, al que cumplió la tarea, está bien. Porque tú le das a alguien, como madre, como padre, quizás premiamos a nuestros hijos en señal de gratitud. Y está bien darle algo. Te portaste bien, sacaste buena nota, te voy a sacar a comer helado, está bien. Está bien darle un presente a los hijos. Pero la gracia que él se refería era la gracia, y bien lo dice la palabra de Dios, es una gracia que muchos, quizás todos, no merecemos. Pero darle amor al que me agredió es difícil. Ayudar, no al que está necesitado, porque es obvio, está necesitado, se le ayuda. Pero ayudar al que ni siquiera está pidiendo ayuda, está lleno de arrogancia, pero él no está pidiendo ayuda, pero él me necesita. Y tener ese tacto de decir: voy a ignorar su arrogancia, voy a penetrar en esta persona y explicarle que realmente no es así la vida. Y dice: se necesita un nivel de amor muy grande, que es la gracia de Dios. Es un regalo no merecido. Y este director de cine, él explica y le da la respuesta a este entrevistador de que lo que él anhela, el legado que él quiere dejarle a sus hijos es la gracia. Esa gracia que es darle a aquel que está cerrado, que no quiere nada, que está herido, que sabe que necesita ayuda pero no la está pidiendo. Se necesita amor, compasión para ir a esa persona, darle una palabra, levantarlo y decirle: adelante, levántate, Cristo está contigo, Cristo te ama. Esa es la gracia de Dios que tiene que permanecer en nuestras vidas. Amén. Dice que la gracia es un conjunto de cualidades por las que las personas, las que la poseen, resultan atractivos o agradables. Es un conjunto de cualidades que el que la posee te hace atractivo. ¿Sí? ¿Me sigue? Te hace atractivo, agradable. La gracia de Dios es un don de nuestro Padre Celestial, otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La gracia se refiere principalmente al poder habilitador y a la sanidad espiritual por medio de la misericordia y el amor de Jesucristo. La gracia es dada gratuitamente por el Padre. Él quiere dártela, es gratis. Y esta gracia tiene 3 causas en nuestras vidas. ¿Qué causa la gracia en nuestras vidas? Produce placer. Produce
y causa deleite y también produce belleza. Cuando a mí me dicen, pastora, está bonita, está, y comienza, ¿no?, con las cualidades, características, y yo le digo, lo primero que yo digo es por la gracia de Dios, porque sin su gracia, ¿qué no sería yo? Es la gracia de Dios que te hermosea, es la gracia de Dios que te hace acepto, es la gracia de Dios que te hace agradable, ¿sí? ¿Cuántos anhelan esa gracia? Que cuando yo voy a una persona, wow, qué tremendo, que no sé, tienes algo en tu vida que me atrae. Pero a veces perdemos esa gracia. Y a veces vemos a una persona, wow, este no provoca ni acercarse, esto provoca hacerle la cruz, porque ha perdido la gracia de Dios. Y recuerda que la gracia de Dios es un don, es un regalo, es lo que te ofrece Dios aún sin nosotros merecerlo. Dios es bueno, amén. ¿Por qué causa placer la gracia de Dios? La gracia de Dios causa placer para servir, para hacer lo correcto delante de Dios. A mí me place servirle a Dios, a mí me agrada servirle a Dios. Eso es lo que causa la gracia de Dios en mi vida, el placer de poderle servir con amor, ¿sí? Con un amor de agradecimiento al Padre. Y me deleita, causa un deleite en la presencia del Señor Jesucristo. La gracia produce deleite en tu vida. Cuando tú tienes y anhelas la presencia de Dios, cuando tú estás en la presencia de Dios, tú te deleitas en el Padre, porque ahí recibes regocijo, recibes paz, recibes respuesta, recibes de todo. Te deleitas, disfrutas estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren disfrutar la presencia de Dios? Esta iglesia se tiene que mover en lo profético, en el mover de Dios, en la presencia de Dios en nuestras vidas, amén. Porque eso produce un efecto, un cambio en nuestras vidas. La presencia de Dios, amén. Belleza en lo personal, pero más en lo personal es en tu interior. La belleza interior, la que te limpia, la que transforma tu vida, te limpia por dentro. Y a veces tú ves a una persona y dices, wow. Y si lo vemos con los ojos de la carne, uy, esto es feíto. Pero la gracia lo hermosea. La gracia de Dios te pone bello, te pone bella, porque es su gracia, es su deleite. Amén. Gloria a Dios. La gracia de Dios no solamente trae salvación y el perdón de nuestros pecados, sino que nos transforma y nos ayuda a obedecer a Dios en nuestro diario vivir todos los días. Decía que la gracia produce cambios, ¿sí? Y Dios quiere cambiar tu vida en esta mañana. Dios quiere mudarte. Dios quiere transformarte. Dios quiere renovarte a través de su gracia. Usted tiene que anhelar la gracia de Dios. Aunque no la merecemos, tú la tienes que anhelar. Y quizás Dios la colocó en tu vida, pero muchos de nosotros la hemos desperdiciado, la hemos botado y ni siquiera sabemos dónde la hemos dejado. Pero Dios en esta mañana va a hacer algo especial en nuestras vidas, amén. Porque es por gracia, es por fe que estamos en este lugar, recibiendo palabra de Dios, recibiendo el don del Espíritu Santo y recibiendo ese regalo que es la gracia, amén. La gracia de Dios significa y es lo contrario a pecar. La gracia de Dios es santo, es pura, es limpia, es belleza, es deleite, es plenitud. Pero si tú no tienes la gracia de Dios, es lo contrario, estás en pecado. Ciertamente si todos los días pecamos, sí, pensamiento, palabras, actitudes, pero la gracia de Dios te transforma cada día, te renueva tu mente, te renueva tu actitud, te renueva tus pensamientos.
Entonces tienes que anhelar esa gracia, y no solamente anhelarla. Dios te la da, pero tienes que mantener esa gracia, tienes que valorarla, ¿sí? Y hay dos formas de estar. O estás en la gracia o estás en el pecado. Tú escoges. O estás en la gracia de Dios, en la gracia divina, en la gracia eterna, o tú decides seguir pecando. Hay dos formas en esta vida. O te metes en la gracia o te sales de ella. O le sirves a Dios o le sirves al diablo. Y lo reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Y a nosotros se nos hace fácil pecar, ¿sí o no? ¿A cuánto se nos hace fácil pecar? Se nos hace fácil pecar porque humanamente venimos de una naturaleza pecaminosa. No se crea santo. Para santo nuestro Dios. Todos los días pecamos, pero procuramos que la gracia de Dios nos alcance cada día. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si realmente crees en Dios, esta es la pregunta. Si tú verdaderamente crees en Dios, entonces ¿por qué sigues pecando? ¿Cuántos creen en Dios? Todos creemos en Dios. Todos fuimos salvos. Todos recibimos la gracia y recibimos el perdón. Entonces, si tú crees en Dios, entonces ¿por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues siendo el mismo? Porque cuando recibiste a Cristo en tu vida, en tu corazón, Él te hizo nuevo. Él te limpió, Él te mudó, Él te transformó. ¿Sí? Entonces la pregunta de esta mañana es: ¿por qué yo sigo pecando si la gracia de Dios está sobre mi vida? Recordando que la gracia es lo contrario. La gracia es divina, la gracia es santidad. ¿Por qué sigo pecando? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. Amén. ¿Por qué sigo siendo el mismo? ¿Por qué sigo chismeando? ¿Por qué me sigo amargando? ¿Por qué me sigo criticando al hermano? ¿Por qué sigo haciendo lo que no debo hacer? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:20. Y me gusta esta palabra. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para trabajar en la obra del Señor. Wow. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor Jesucristo. Pero desechan las cuestiones necias, insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Desecha lo malo. No te ajuntes con personas que cada día están contendiendo contigo, con la palabra, con aquel, con el otro. Desecha lo malo. Date la vuelta, huye. Y la palabra de Dios dice: huye de las pasiones juveniles. Ay, no, pastor, eso le toca a los jóvenes. No, ese es con toda la iglesia de Jesucristo. Amén. Huye de las pasiones juveniles. Huye de todo aquello que te impide el acceso a la gracia de Dios. Amén. Tienes que huir. Si su esposo tiene una peleadera, ay, amor, Dios te bendiga, dese la vuelta, pero no te pongas con él a contender. Si tu hija está haciendo algo malo, no sé, no te pongas a pelear. Huye de todo aquello que interrumpe la gracia de Dios en tu vida. Tienes que huir. Tienes que ser sabio. Yo le digo a mi hijo: el sabio se calla. El sabio calla y el necio grita. Porque el siervo del Señor no debe ser
¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Y qué te dice la palabra? ¿Por qué no la aplicas? Sino que haces lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. No debemos ser contencioso. No te pongas, no le eches más leña al fuego. Haz como José, huye de la tentación y tendrás el respaldo de Dios. Amén. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Aquí me enfoco en la palabra de Dios, donde dice en el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno anhela, si alguno cree, si alguno está dispuesto, si alguno abre su corazón a Dios, será usado como vaso de honra para toda buena obra. Será vaso de honra para ser útil en las cosas del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser vasos de honra? Entonces tú necesitas limpiarte. Hoy nos tenemos que limpiar. Hoy nos tenemos que vaciar para que Dios pueda volver otra vez a colocar esa gracia en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Primera de Juan 2:16. Ciertamente el ser humano viene de una naturaleza pecaminosa, ¿sí? ¿Cuántos conocieron a Jesús cuando estaban en la barriga de sus padres, de su mamá? ¿Cuántos conocieron a Jesús? ¿Cuántos conocieron a Jesús en la juventud? ¿Cuántos conocieron a Jesús en la madurez? Y quizás cada uno de nosotros me podrá decir: pastora, yo lo conocí ayer, pastora, yo lo conocí hace tiempo, pastora, yo lo conocí hace 5, 10, 15, 20 años, 30, 40 años. Y sabemos que antes de conocerlo, venimos de esa vieja naturaleza del pecado. Sí, somos pecadores, venimos de allá. Y vea lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2, 16, 17. ¿Qué dice? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esos deseos carnales, esos vicios, ese pecado, proviene del mundo, te lo ofrece el mundo. Y dice la palabra más abajo en el 17, y el mundo pasa y sus deseos, todo lo que te ofrece el mundo pasa. Todo lo que te deleitas en el mundo, eso va a pasar. Eso tiene fecha de vencimiento, eso tiene caducidad. Eso se va a vencer. Pero lo que te ofrece Dios es una vida eterna con Él. Amén. Lo que te ofrece el Padre es una vida eterna juntamente con Cristo. Amén. Lo que te ofrece el mundo se desvanece, pero lo que te ofrece Dios es una salvación y una vida eterna. Amén. Y el mundo pasa su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, fíjese bien, el que está dentro de la gracia de Dios, el que hace su voluntad, permanece firme para siempre. Permanece firme, constante en el Señor Jesucristo, cumpliendo con sus palabras, sus mandamientos. El que hace la voluntad. Y el que no la hace es porque quiere seguir pecando, quiere estar fuera de la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú te sometes a Dios, cumples su palabra. Cuando te sometes a Dios, tú cumples su palabra. Y te será muy difícil que tú peques. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú te nutres
se te hace difícil que tú peques? ¿Tú sabes por qué? Pregúntale que tiene a su lado. ¿Por qué? ¿Por qué se te hace difícil pecar? Pregúntele. Pregúntele, ¿qué se te hace? ¿Qué haces tú para no pecar? Pregúntale, en serio, pregúntale, ¿qué haces tú para no pecar? Y la otra quizás le va a responder, ay hermana, yo vivo pecando todos los días. Hermana, no le puedo dar la respuesta porque yo vivo enojada todos los días. No le puedo dar la respuesta porque vivo pecando, gritando, haciendo lo contrario de lo que Dios me manda hacer. ¿Vendrán tentaciones? Sí, a cada momento. Pero cuando tú te sometes a Dios, cuando tú buscas su reino, cuando tú buscas su palabra, cuando tú oras, mire, podrá venir lo que venga, pero el enemigo no podrá tocarte. El enemigo no podrá, te va a pasar como José, te va a venir la tentación. Hombres que están aquí, 90, 60 revienta, te va a venir la tentación. Jóvenes que están aquí, te va a venir la tentación. Mujeres que están aquí, te va a venir la tentación. Pero cuando tú te sometes a Dios, cuando tú permaneces en oración, vigilando, orando en todo momento, orando en todo tiempo, alimentando tu espíritu y no la carne, créeme que vas a salir vencedor. Aún en las circunstancias que tú puedas tener, vas a salir vencedor, vas a salir victorioso, porque te sometes a Dios, buscas de Él. Y dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás ¿qué? Vendrá solo. No lo vas a tener que perseguir, sino que vendrá solo. Entonces huye de las tentaciones. Pero ¿cómo lo vas a resistir? La misma palabra de Dios lo dice. Cuando tú te sometes a Dios, tú resistes. La tentación te va a llegar. Sí. Quizás tentaciones simples. Quizás porque como a mí me gusta pelear y el enemigo sabe, el adversario, que está vencido, él va a buscar cualquier cosita para que tú caigas en esa tentación, en tu debilidad. Si tu debilidad son las mujeres, sométete a Dios, hombre que estás aquí. Busca de Dios, porque Dios te ha llamado como sacerdote, como cabeza de hogar. No permitas que el enemigo te siga zarandeando. No permitas que el diablo, el adversario, te siga usando para hacer sus trampas. Igualmente las mujeres que están aquí, no permitan caer en tentación por cualquier trivialidad en sus hogares, en su casa, en su trabajo. Estén atentos, estén atentos. Pero cuando tú lo que haces es alimentar tu carne, fácilmente vas a caer, fácilmente vas a pecar. Pero cuando tú te alimentas de la palabra de Dios en oración, en vigilia, en ayuno, tú le das muerte a esta carne, ¿sí? Y alimentas más el espíritu. Y la palabra de Dios lo dice, resistí al diablo y él mismo se tiene que ir. Pero cuando tú te sometes a Dios, cuando tú buscas de Dios, Él mismo tiene que ir. No, aquí yo no tengo que buscar nada. Esta mujer, este hombre es una mujer de fuego, una mujer de oración, un hombre que se para todos los días a orar, un hombre que está parado en la brecha, ayunando, orando, buscando. Yo me tengo que ir porque yo no tengo nada que hacer aquí. Usted tiene que provocar la gracia de Dios en su vida, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos hablando de la gracia, ¿sí? Y sabemos que la gracia, antes de la gracia estaba la ley. ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuántos sabes que antes de la gracia había una ley? Y si nos vamos al plano secular, en toda empresa, en todo negocio, aún en los colegios hay leyes que hay que cumplir, ciertamente hay autoridades que uno tiene que respetar. Hay leyes que hay que cumplir, sí. Pero si nos vamos al plano espiritual, a la palabra de Dios, anteriormente en el Antiguo Testamento aplicaban mucho la ley. Y la gran diferencia que hay entre la ley y hoy en el Nuevo Testamento, que está la gracia de Dios, hay una gran diferencia. Amén. ¿Cuántos la creen?
La diferencia es que la ley era por obras. Tú cumples, tú accionas, tú haces algo, tú haces un sacrificio y es palpable la ley, algo que tenías que cumplir. Sacrificaban animales, hacían holocausto para expiación de pecados, ¿sí? Tenías que hacer algo, tenías que ofrecer algo, pero en la gracia de Dios es por fe. Es por fe que te hace libre, es por fe que te limpia, es por fe que te transforma. Hay una gran diferencia. ¿Sí? ¿Me siguen? Una diferencia entre la ley y la gracia. Algo que te tenía sujetado, atado, que tenías que accionar, que tenías que hacer algo, pero la gracia de Dios te transforma y por fe recibes el perdón, recibes su gracia, recibes su salvación. Amén. Dice la palabra de Dios, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia, la verdad, la vida, la salvación vino por aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Es Jesús, es su gracia y su poder que se manifestará cada día en nuestras vidas. Amén. Y hoy quiero compartir, para finalizar, 10 beneficios de la gracia. Esos 10 beneficios que te harán entender por qué tú estás en este lugar. Esos 10 beneficios que te harán entender por qué soy salvo. Para que él te esté anotando. Beneficios de la gracia. Primero, somos salvados por la gracia de Dios. La única entrada al cielo es por la gracia. Tú no puedes accesar a Jesucristo. Tú no puedes accesar al cielo si tú no tienes a Jesucristo. La gracia nos hace salvo, pero hay un puente que cruzar y ese puente se llama Jesucristo. Si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, tú no puedes tener acceso al cielo. Tú no puedes tener acceso al Padre. Necesitas tener a Jesucristo en tu vida como único y suficiente Salvador. Amén. Es la gracia que te hace salvo por medio de Jesucristo. Efesios 2, 8 y 9. Por la gracia de Jesucristo somos salvos, porque de Él proviene la salvación a través de su Hijo, entregado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Nos ofrece una salvación y una vida eterna. Amén. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús? Los que no lo tienen. Porque para tú poder tener acceso a los beneficios, a las bendiciones de Dios, tú necesitas tener a Jesucristo en tu vida. De lo contrario no vas a poder tocar la puerta y no te la van a abrir. Necesitas la gracia de Dios. Necesitas a Jesucristo en tu vida para recibir ese don, ese regalo que es la salvación. Amén. Segundo, somos perdonados por su gracia, aunque no la merecemos. Dios pagó por nuestras deudas y pagó el precio completo. Dios nos limpió cuando fue clavado en la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué dice Isaías 43, 25? Que Dios nos perdonó por su gracia. Isaías 43. Papito Dios te dice hoy, yo, tu Padre, tu Creador, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Qué hermoso es Dios. Cuando tú recibes la gracia de Dios, Él mismo te dice, tranquilo, lo que tú eras antes ya no lo eres.
yo te limpio, yo te purifico, yo te hago nuevo, te acepto como hijo. Y la clave es, no me acordaré de tus pecados. Es la gracia perdonadora, aún no merecida, que nos hace acepto y tenemos acceso a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tercero, somos sustentados por su gracia. Todo es por gracia. Todo lo que tú recibes es por gracia. Todo lo que te bendice es porque viene de Él, viene de lo alto. Es por su gracia. Dios nunca te pedirá que hagas algo. Él nunca te va a pedir algo por lo que no te haya capacitado, no te haya dado. Él nunca te va a pedir nada sin antes haberte sustentado, sin antes haberte capacitado, ¿sí? Él no te va a pedir nada. Primero te capacita, primero te habilita, primero te da. Filipenses 2:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. El mismo apóstol Pablo lo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todo, y quizás el conocimiento que he tenido, que he alcanzado títulos, todo lo tengo por basura. El apóstol Pablo cada día tenía un anhelo, una hambre de seguir provocando la presencia de Dios en su vida, de seguir recibiendo de esa gracia. Y aún el Padre a él no lo mandaba sin antes sustentarlo, sin antes capacitarlo, sin antes darle lo que él necesitaba para seguir adelante. Entonces la gracia de Dios te capacita, te sustenta, te da, porque Dios no te va a mandar a un lugar si no estás preparado. Él necesita prepararte. Él necesita sustentar tu vida. Él necesita darte conocimiento, sabiduría, para que te puedas mover de un lugar a otro. Amén. Él no te va a mandar a hacer algo sin antes haberte capacitado. Eso lo hace la gracia de Dios. Cuarto, somos sanados por su gracia. Dios sana nuestros corazones rotos. Dios sana nuestras heridas. Lo dice la palabra de Dios en el Salmo 147:3. Salmo 147:3. Lo dice la palabra de Dios, que su gracia nos sana. Salmo 47:3. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Padre está dispuesto a través de su gracia sanar tu corazón, sanar tus heridas, sanar todo aquello que desde el pasado te tiene estancado, te tiene trancado. El Padre está dispuesto a sanarte tus heridas. Y no son heridas físicas, sino son heridas en tu interior. Cosas que has venido trayendo, que estaban en la ley, pero entraste en la gracia. Estabas en la ley, estabas en el pecado, pero ahora entras en la gracia de Dios, en la gracia divina. Esa gracia que te limpia, que sana tus heridas, tu corazón que está roto, que está quebrantado, a través de su gracia divina. Amén. 5. Somos liberados. Mateo 11 del 28 a 30. Venid a mí todos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todos. Papito Dios no hace excepción de persona. Todos. Los que están cargados, trabajados, agobiados, con un peso, todos, venid todos. ¿Y qué dice Dios?
y yo los haré descansar. Si tú viniste con una carga esta mañana, entrégala al Señor Jesucristo. Si viniste cansado, entrégate al Señor Jesucristo, que por su gracia Él nos liberó, ya nos liberó. Somos libres en las manos del Señor, amén, por su gracia. Así que no temáis, mas valéis vosotros mismos que muchos pajarillos. Nos hace una comparación. Jesucristo nos compara con los pájaros y nos dice: ¿no valéis más que los pájaros? Ellos mismos, el Padre Celestial les provee. Él no tienen necesidad de ir a ellos mismos hacen sus cosas, los pájaros. Pero nosotros que estamos en el Señor Jesucristo, dice: papá, venid a mí, que están cargados, cansados, agobiados, que Dios nuestro Padre nos hará descansar. Descansa en las manos del Señor Jesucristo. Descansa en el alfarero. Descansa en aquel que te trae paz a tu vida, a tu alma y a tu corazón. Amén. Descansa en el Señor Jesucristo. Somos libres, somos libres. ¿Cuántos son libres acá? Despójate en esta mañana de esa carga. Despójate de todo aquello que te agobia, que te impide crecer, que te impide avanzar, que aún estás estancado en la ley, pero no te deja avanzar a la gracia de Dios. Tienes que liberarte. Tienes que dejar todo aquello, el pasado. Entraste a una nueva temporada. Entraste a un nuevo cambio en tu vida. Tú tienes que anhelar ese cambio en tu vida a través de la gracia de Dios. Los que quieren seguir en esta carrera necesitan introducirse en la gracia de Dios. Necesitan tener visión. Necesitan tener metas. Tú tienes que anhelar ese cambio en tu vida. Tú te tienes que cansar. Ya basta de seguir siendo el mismo, porque su gracia, su poder ya se ha manifestado en nuestras vidas. Amén. Y qué bonito es la gracia de Dios. Y apenas te estoy dando 10 beneficios de los muchos beneficios que es estar dentro de la gracia de Dios. Es dejar el pasado, es dejar la vieja vida, es dejar de seguir pecando todos los días. Es lo contrario. Entra en la gracia de Dios. Entra en un nuevo tiempo. Entra en una nueva temporada. Porque sé que Dios hará grandes cosas conmigo, con este ministerio, con tu vida, con tu familia. Pero cuando tú decides entrar y decir: sí, acepto, sí, estoy acá, sí, Señor, heme aquí, acepto ese cambio, acepto ese reto en mi vida, a entrar a la gracia de Dios. Y no seguir cargando ese peso del pecado. Ese peso, todo eso viejo tiene que pasar. Tienes que despojarte en esta mañana, porque ya Dios nos liberó. La palabra escrita está, ya está dada. Somos nosotros que somos tan tercos que queremos seguir siendo los mismos, de seguir en el pecado. Mira, y créame que si usted sigue en el pecado, viene Cristo y se queda. Usted tiene que entrar en esta nueva temporada, que Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios es tan bueno, tan maravilloso, que te dice: hijo, hija, ya está bueno. Te doy una oportunidad más. Ya está bueno de seguir pecando. Entra de una vez en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ama, eres su creación, eres su hijo. Ya está bueno de seguir en lo mismo. Y qué bueno es papá, porque es un Dios de oportunidad, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que está llamando la atención. Y hemos entrado en una nueva temporada donde tú te tienes que ya basta. Esa enfermedad no es mía. Esa enfermedad no me pertenece. Yo fui libre, yo fui sano, yo fui restaurado. Yo sí fui una nueva, ya yo soy una nueva criatura. Tienes que confrontar tu vida. Tienes que despojarte y de seguir siendo el mismo paralítico. Tienes que avanzar. Anhelamos como padres de esta casa que tú avances con nosotros,
Que tú aceptes ese cambio que Dios quiere para esta congregación, para que el poder y la manifestación del Espíritu Santo sea notorio en esta casa. Pero tú tienes que sacudirte, tú tienes que entrar en esta nueva temporada. Tienes que exigirte más, tienes que demandar más de ti. Tú te tienes que cansar, ya está bueno de cargar el mismo saco todos los días. Para donde quiera que yo voy, el mismo saco, la misma carga, la misma enfermedad, el mismo problema, ya basta. Te tienes que confrontar tú mismo, despojarte de todo eso. Dios te hizo nuevo, Dios te hizo nueva. Entraste en la gracia de Dios, esa gracia que te redime, te limpia. Número 6, Romanos 12:6. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades para hacer algo y bien. Hacerlo y bien. Dios te dotó de dones y talentos. ¿Qué estás haciendo con esos dones? Estás desparramando la gracia de Dios. Estás botando la gracia de Dios. Todos aquí nos fueron entregados dones y talentos. Todos tenemos habilidades. Pero como lo dijo el pastor, tu esposo, tu esposa, tu casa, tus hijos, tus talentos, todo lo que tú tengas proviene de Dios y es de Dios. Entonces Dios Él lo trajo y lo depositó en ti. Pero ¿qué estás haciendo con eso? Soy electricista. Oye, la iglesia necesita a alguien que acomode, que haga algo por la casa de mi papá. Usted tiene que tener sentido de pertenencia, celos por la casa de papá, porque si tú te consideras hijo del Padre, tú tienes que tener celo, tú tienes que tener cuidado. Una costurera, oye, la pastora necesita un vestido. Voy a acomodarme el vestido, algo le hago a la pastora. Mentira. Pero esos dones que Dios te ha entregado son para el servicio y la obra de Dios. No son para los pastores, es para la obra de Dios, para edificación del cuerpo de Jesucristo. Esos talentos no son tuyos, no son para los pastores, sino para la obra, para que ejerzas esos dones y esos talentos que Dios te ha entregado para el servicio de Dios. Es para Dios, es para la obra de Dios, no para los pastores, no para que se los entregues al mundo, porque eso no trae beneficio. Los dones, los talentos que Dios te entregó, que los tienes, que sabes que los tienes, comienza a activarlos ahora. Es tiempo de activar esos dones por su gracia. Gloria a Dios. 7, somos usados, pero había un beneficio antes, que para ser usados tenemos que ser limpios. Tenemos que entrar en esos vasos de honra, útil para toda buena obra. Útil para toda buena obra. Somos usados por su gracia. Efesios 3:7 lo dice. Dios nos usa para cumplir su propósito en este mundo, para más nada. Cada uno de nosotros tiene una asignación. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de los que están aquí, Dios los escogió. Y Dios nos usa para que el propósito de Él a través de nosotros se cumpla en esta tierra. ¿Cuántos quieren ser vasos de honra? ¿Cuántos quieren ser útiles? Y muchas veces pedimos, Señor, úsame, pero todavía cargo el saco, el peso guindando ahí. Señor, úsame como un instrumento en tus manos, pero de ahora en adelante usted va a decir, Señor, úsame, pero primero límpiame. Primero límpiame, saca, ayúdame a sacar eso que todavía sigo arrastrando. Todavía no perdono a aquel hermano, aquella, quién sabe qué, que me hirió, no me vio, no me saludó. El ex esposo que todavía no lo he perdonado. Tantas cosas que tenemos en el pasado y lo venimos arrastrando hoy en día. Sea libre de una vez por completo en el nombre de Jesús.
Por su gracia somos usados. Nos mantiene salvo la gracia de Dios. El número 8 nos mantiene salvo. Judas 1:24. No podemos perder la salvación porque es un regalo de Dios. No podemos perder la salvación porque es el don de Dios que te ha entregado. Cuida esa salvación. La salvación no se pierde. ¿Sabes por qué? Porque la salvación es Jesucristo. Él es eterno, Él es santo. El que se pierde es el ser humano que bota esa gracia, la despilfarra, no la cuida. Cuando a ti te entregan algo, y más aún cuando tú te lo sudaste, tú lo cuidas. A veces tenemos idolatría por el celular, por el carro, por tantas cosas. Idolatramos. Cuidado, no me lo toques, no me lo mires. Y así somos, así es el ser humano, que le damos mucho valor a las cosas, pero de lo que tenemos que estar pendiente no le prestamos atención. Y es el cuidado de tu salvación, es el cuidado de mi salvación, y es el cuidado de la salvación a través de los altares familiares para tu familia. Cuidemos esa salvación, cuidemos ese regalo que Dios nos da, aunque no lo merezcamos, porque no somos merecedores, pero Dios en su finito amor y su misericordia, Él nos ama, y la gracia de Dios se manifiesta en todo el mundo. Amén. 9. Somos transformados. Romanos 12:2. Dios nos hace nuevo. Todo lo viejo pasó. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Romanos 12:2, ¿qué dice? Para finalizar, me falta uno. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino, ¿qué dice? Sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes con lo que hoy en día tú eres. No te conformes. Anhela más. Busca más. No te conformes con lo que Dios te ha dado. Anhela más. Buscar de su presencia. Buscar palabras. Llenarte del conocimiento de Jesucristo. Porque Dios, a través de su sangre, a través de su gracia, somos transformados. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús que cada día nos renueve nuestros pensamientos. Renuévame, Padre, renuévame hoy. Anhelo hoy otra gloria, anhelo hoy otra manifestación. Anhela, porque en la gracia de Dios somos transformados. Número 10. Somos maduros. Segunda de Pedro 3:18. Somos maduros a través de la gracia de Dios. Tú tienes que parecerte, dile al que tiene a tu lado. Velo, dile, tú tienes que parecerte a Jesús. No, en serio, dile, tú tienes que parecerte a Jesús. Porque si tú eres un hijo de Dios, el mayor ejemplo es Jesucristo. Entonces tú tienes que parecerte a Jesús. Tú tienes que caminar, díselo, tú tienes que caminar como Jesús caminó. Tú tienes que hablar como Jesús caminó. Tú tienes que pensar como Jesús pensó. Amén. Gloria a Dios. Cada día tenemos que anhelar. Cada día tenemos que anhelar parecernos más a Jesús. Cada día anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Puede abrir sus ojos. Y qué bueno es Dios.
Y hay una clave para que en ti pueda venir esa gracia de Dios en tu vida. Hay un puente que tú tienes que cruzar en esta mañana para ser acepto y tener acceso al cielo. Hay una clave para tú poder acceder a esa salvación. Y si tú hoy en esta mañana te sientes triste, te sientes abatido, quizás tienes problemas en tu casa, con tu familia, cargas del pasado que hoy se tienen que romper en el nombre de Jesús. Hay una clave y esa clave es Jesucristo. Hay un puente que tienes que cruzar y ese puente es Jesucristo para poder tener acceso al cielo. Recordando que por esa gracia, a través de esa gracia, Jesús nos hizo libre. Jesús nos salvó. Jesús nos redimió a través de su gracia. Es por su gracia. Dios está en este lugar. Y Dios en esta mañana quiere librarte. Dios en esta mañana quiere limpiarte, quiere purificarte para poder tener acceso al cielo, para poder tener esa salvación, para que puedas deleitarte a través, por causa de su gracia, deleitarte en tu presencia. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amado Jesús está en este lugar y Él está dispuesto en esta mañana. Abre tu corazón. Él está dispuesto en esta mañana a limpiarte. Él borra tus pecados en esta mañana para no acordarse jamás. Él está dispuesto porque Él te ama. Él está dispuesto a transformar tu vida. Él está dispuesto a través de su gracia divina transformarte, para que comiences a hacer la voluntad de Dios, para que puedas entrar al orden de Dios, al orden divino, al orden establecido en esta casa. Papito Dios, gracias porque somos aceptos, Señor Jesucristo. Somos aceptos, Señor, al trono de la gracia. Gracias porque tu gracia y tu favor cada día, Señor, nos perdona. Gracias porque tu gracia, Señor, nos liberta. Gracias, Papito Dios, porque a través de esa sangre, de ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, tú nos diste salvación. Pero hay un puente que tú tienes que cruzar. Hay un puente que tú tienes que cruzar en esta mañana para poder recibir esa gracia, para poder recibir ese regalo, ese don que aunque no lo merezcamos, Dios en esta mañana está dispuesto a darte ese regalo, a darte la salvación, a limpiar tus pecados, a redimirte, a transformarte. Para que puedas entrar a esa gracia necesitas a Jesucristo en tu vida. Para entrar en esa gracia necesitas caminar con Dios. Para entrar en esa gracia necesitas, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, ser limpio, ser sano, ser restaurado. El Padre Celestial está dispuesto en esta mañana a limpiarte, a purificarte a través de esa gracia aún no merecida. Porque el Padre está dispuesto en esta mañana. Solo necesitas determinarte. Solo necesitas determinarte en esta mañana y dar un paso y decir: Padre, estoy aquí. Y decir: Padre, estoy aquí. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, por todo lo malo que he hecho, Señor. Porque quizás, Señor, has tocado mi puerta. Porque quizás, Señor, has tocado mi corazón. Pero mi corazón está duro, está herido, Señor, y no te he abierto las puertas. Pero en esta mañana, Señor, abrimos nuestro corazón para que tú puedas entrar. Danos acceso, Señor, al cielo a través de tu gracia. Esa gracia divina, Señor. Es por tu gracia, Señor, que estamos aquí. Es por tu gracia, Señor, que estamos aquí, amado Dios.
y no recibimos nada sino por tu gracia. Y hoy quiero hacerte un llamado. El que quiera entrar en la gracia de Dios, en esa gracia divina, en esa gracia que el Padre Celestial está dispuesto a transformarte, en esa gracia que el Padre Celestial está dispuesto a caminar contigo, esa gracia que te transforma tu vida por completo, te da acceso al cielo, te da acceso a la bendición, te da acceso a caminar con Jesucristo. Y quiero invitar en esta mañana a aquellos que quizás quieren renovar esa gracia. Quiero invitar en esta mañana, en esta hora, a aquellos que quieran entrar en la gracia de Dios, en esa gracia divina, en esa gracia que trae hermosa, que nos limpia, que nos redime, que nos hace divinos, nos hace atractivos, nos pone bello. Esa gracia divina. Y aquel que quiera recibir esa gracia, pase a este lugar. Aquel que quiera renovar esa gracia, pase a este lugar.